tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes. Sí, señor. Como se habrán percatado en el video intro, vamos a hacer un triple unboxing. Sí, señor. De esos tres personajes de la primera wave de las Tortugas Ninjas de Mutant Mayhem, del cual ya les adelanté en el apartado de comunidad. Y evidentemente muchos se estarán preguntando, ¿por qué estás así, Recoil? Porque estamos en verano, estamos en plan camisitas hawaianas, disfrutando a tope del buen tiempo, yendo a la playa, disfrutando a tope y con gafitas de sol. Yo creo que el momento lo merece. Pues bueno, queridos amigos, como ven, vamos a hacer el unboxing del amigo Splinter, el maestro sensei de las Tortugas Ninja. De verdad, bueno, es una figura realmente genial, del cual les hablaré con más detalle a continuación. Y por supuesto, se viene con todo. Yo creo que les va a gustar bastante. Tenemos también aquí al amigo Superfly, o lo que vendría a ser el hombre mosca, o el chico mosca, como bien reza ahí en su nombre. De verdad, una figura realmente genial, del cual creo que va a gustar bastante. Vamos a ver los pros y los contras de la misma a continuación. Una figura muy molona. Y para terminar, pues evidentemente tenemos a Leatherhead, ese hombre cocodrilo tan característico de todas las sagas de las Tortugas Ninjas, del cual no va a dejar indiferente a nadie. De verdad, muy bonita la figura, yo creo que nos va a gustar a todos y se viene el mega unboxing triple. Dicho esto, pues evidentemente, queridos amigos, poco más que añadir. Les invito a que disfruten del vídeo y, como siempre suelo decir, disfruten de sus colecciones. Así pues, vamos a sacar esas figuras de los blisters. ¡Vamos allá! ¡Kawabunga! Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, se hace presente estos tres personajes, del cual forman ya la primera wave que por lo menos ha llegado aquí a las tiendas de Tenerife. Cierto es que nos falta Rocoso o Rocksteady y Bebop, del cual me han dicho en las jugueterías que posiblemente vengan en la siguiente remesa de pedido. Dicho esto, la verdad que no es para nada descabellado pensar que estas figuras van a triunfar bastante entre los peques de la casa y los coleccionistas pro hardcore de Tortugas Ninja, ya que evidentemente la calidad está fuera de toda duda. Tienen una relación calidad-precio realmente genial, teniendo en cuenta los tiempos que corren, que cualquier figura medianamente buena no te baja de los 25 euros, ¿no? Y la verdad es que me han impresionado bastante. Pues vamos a empezar de izquierda a derecha, y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con el amigo Superfly, o lo que vendría a ser el hombre mosca o el chico mosca. De verdad que está muy bien, como bien pueden apreciar. Es una figura que yo creo que va a encantar, porque recordemos que otra cosa no, pero la colección de las Tortugas Ninja se caracteriza por tener un montón de personajes muy bizarros, evidentemente, haciendo locución que son todos mutantes, y de verdad es impresionante. Este es un claro ejemplo de lo que acabo de decir. Una figura que se ve genial en su empaque, tanto dentro como fuera, y con unos colores impresionantes. Recordemos que pertenece a la wave del cual ya les he hablado en el anterior video unboxing. Vemos aquí la pequeña ficha, del cual mola bastante tener también para coleccionar, como si fueran las fichas de Master of the Universe o las de G.I. Joe. Aquí podemos ver y vemos la calidad de la figura, que sin lugar a dudas la recomiendo encarecidamente. Vemos aquí al amigo Splinter. Sí, es verdad que es una reimaginación del personaje que representa, que a mí en lo particular me parece genial. No está nada mal, teniendo en cuenta lo que es y para el público al que está dirigido. Vemos que es una figura de acción con todos sus accesorios. Lo de las gafas o lentes son de quita y pon, como bien pueden ver. Por la parte de atrás, pues lo mismo que la wave, todas las figuras a la cual pertenece, que la primera wave. Y de verdad yo creo que mola bastante y va a ser una de las más queridas por los coleccionistas. Y vemos aquí otro villano, Leatherhead. Aquí lo vemos, que está espectacular este hombre cocodrilo con todos sus accesorios, trampas y demás. De verdad me recuerda, es una mezcla de Cocodrilo Dundee, nunca mejor dicho. Muy interesante, y del cual yo creo que va a ser también una de las queridas por los coleccionistas. Vemos también el arte, que es igual a los demás, donde dice la wave que representa o a la que pertenece,
y por ende vemos una burbuja, un blister en general, ya no solo con esta, sino con todas las figuras muy interesantes, muy llamativo a la vista y con unos colores muy psicodélicos, muy acorde a lo que representa, que es el universo de las Tortugas Ninja. Pues dicho esto, queridos amigos, vamos a proceder a sacar todas estas geniales figuras de acción de su blister y veamos los pros y los contras de la misma. Así pues, vamos a ellos. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, he sacado todas las figuras de su blister y la verdad es que he disfrutado bastante. Increíble, a cada cual mejor. Sin lugar a dudas yo las recomiendo encarecidamente y vamos a empezar un poco este análisis de izquierda a derecha con el amigo Go-Fly o el hombre mosca. Sin lugar a dudas una figura muy interesante. Como bien pueden ver, trae su accesorio, lo que vendría a ser su arma característica. En lo que a articulaciones se refiere está muy bien, queridos amigos. Yo me la esperaba un poco descompensada, dije yo, guau, cuando lo estuve sacando del blister caí en la cuenta en sus piernitas muy flacas, ¿no? Y dije yo, madre mía, esta figura a lo mejor para hacer poses de acción y ponerla de pie va a costar, pero no, está todo pensado. Como bien pueden ver, la figura se queda estupendamente bien de pie si le buscamos su juego, ¿no? Increíble, la verdad que la figura está muy bien. En lo que a articulaciones se refiere, pues tienes las típicas de este personaje, no están nada mal. Y por supuesto por la parte de atrás vemos esas alas maravillosas que me llama la atención que sean amarillas, ¿no? Me recuerda un poquito a las de Buzz Off de Masters of the Universe Origin, que sin lugar a dudas yo creo que haría amigas con este personaje por aquello de que son dos mutantes, entre comillas, voladores, ¿no? La verdad que la figura está muy bien, sin lugar a dudas yo la recomiendo encarecidamente, me mola bastante. Vemos sus bracitos aquí típico de las moscas, vemos esta tenaza que sin lugar a dudas tiene bastante articulación. Sí es verdad que bueno, me hubiera gustado que las tenazas se abrieran como las del amigo Clawful, pero bueno, tampoco teniendo en cuenta su relación calidad-precio, bastante bien está. Aquí la podemos ver al amigo Fly, Go-Fly o hombre mosca como quieran llamarlo, un personaje muy característico que ha salido en todas las versiones de las Tortugas Ninja. De verdad, un personaje que me ha gustado y su figura está muy bien. Recordemos que yo creo que su rol es de científico, ¿no? De ahí al tema de las piezas y demás, que como bien ven en esta pequeña matriz vemos que trae tubos de ensayo, una pistola láser, el mítico matamoscas y sin lugar a dudas yo creo que va a ser las delicias de todos los coleccionistas de las Tortugas Ninja. Aquí lo vemos, el chico volador o el hombre mosca, de verdad una figura muy bonita que va a engrandecer bastante la colección por lo llamativa y bizarra que es, de verdad, genial. Aquí la vemos y como no podía ser de otra manera, vamos a ponerla ahí, ahí está, con su arma, que de verdad en lo que a accesorios se refiere todas las figuras en esta línea son espectaculares, vienen montones. Ahí está, ahora sí queda bien. Y seguimos, queridos amigos, con el maestro Splinter. De verdad que es un personaje muy gracioso, muy bonito, fiel reflejo del personaje que representan. Bueno, esta es otra reimaginación del maestro Splinter, sensei de las Tortugas Ninja, ¿no? Y bueno, sinceramente poco o nada puedo añadir que no se sepa. Los accesorios, como ven, las gafas o los lentes son muy bonitos, son de quita y pon. Tenemos su bastón maravilloso, del cual sirve para apoyar la figura, nunca mejor dicho. Y en lo que a articulación se refiere, pues viene bastante, las necesarias para ponerlo en varias poses de combate o poses de acción. Aquí lo vemos con su colita rosada, que ayuda bastante también a mantener a la figura en pie. De verdad, una figura realmente genial. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Vamos a ver el bastón, como dije anteriormente, sirve para estabilizar a la figura. Ahí está.
Vemos sus accesorios, que como bien ven, vemos un arco, un conjunto de flechas, típicas armas de los ninjas, que de verdad que mola bastante, ¿eh? Y para terminar, nada mejor que para mí la mejor figura de las tres. Sin lugar a dudas, hablar de Leatherhead es hablar de la figura que mejor han sabido implementar puntos de articulación en lo que a la primera wave se refiere. Con permiso de las Tortugas Ninja, esta figura me parece espectacular. Gira la cintura, las piernas tienen un montón de puntos de articulación, la cola también, los brazos, en fin, por la parte de atrás vemos que tiene su funda, decir que trae una escopeta de doble cartucho que está muy bien, es de goma flexible, mola bastante, y así la podemos poner en la funda que tiene en la parte de atrás. Vuelvo y les repito, este personaje está genial, típico cazador, me recuerda muchísimo a Cocodrilo Dundee, nunca mejor dicho. Aquí lo vemos, un personaje mítico, lo vemos con esas gafas de visión nocturna que tiene en la cabeza. La verdad que está muy bien, me atrevería a decir que ahora mismo es la figura que más me llama la atención en lo que antagonistas de las Tortugas Ninja se refiere, ¿no? O sea, de sus enemigos, me parece que es la más bonita. Tiene un conjunto de colores realmente bonitos, esos marrones, verdes, ese chaleco amarillo, de verdad, o sea, su sombrero característico, en fin. Yo creo que va a ser una figura muy bonita, una figura muy querida por todos los coleccionistas, del cual, sin lugar a dudas, si la ven no la dejen pasar, porque estarán de acuerdo conmigo en que la figura da muchísimo juego. Aquí la podemos ver, el amigo Leatherhead. Bien podría ser coleguita de Whiplash y de los hombres serpiente de Masters of the Universe Origin. De verdad está espectacular la figura. Aquí la tenemos, queridos amigos, el amigo Leatherhead, que está muy bien, la cola ayuda muchísimo a tener poses de combate, y vemos también todos los accesorios que traen, que ni más ni menos. Tenemos un cuchillo, una trampa, vemos también una escopeta, un rifle, y esto la verdad que no sé lo que es, tiene pinta de ser como una caña de pescar, me da la sensación, o no sé. En todo caso, la verdad que en lo que a accesorios se refiere, estas figuras vienen muy bien, y de verdad que me parecen geniales todas ellas. Aquí los vemos al amigo Splinter, Leatherhead y por supuesto al amigo Goofly o Hombre Mosca, que sin lugar a dudas yo creo que están impresionantes las tres. Como hice en el vídeo anterior, en el cual hablé de las Tortugas Ninja, voy a aprovechar también para hacer la comparativa. Aquí tenemos al amigo Clawful de la línea de Masters of the Universe Origin, un poco para que tengan referencia de la escala que es, ¿no? Como bien pueden ver, ahí lo vemos, son un poquito más pequeñas que los Masters of the Universe Origin. Sin lugar a dudas, yo creo que es una colección que lo tiene todo para hacerse con ella. Relación calidad-precio, escala, por aquello del espacio, que siempre a todos los coleccionistas nos falta espacio para exponer nuestras figuras de acción. Y en este caso yo creo que Playmet lo ha sabido plasmar, ha optado por una escala que ni es muy grande ni es muy pequeña, acorde para que jueguen los niños, acorde para que los coleccionistas con poco espacio puedan exponer toda la primera wave. En fin, sin lugar a dudas yo creo que son todo ventajas, y por supuesto su precio, que todo lo que valga menos de 15 euros me parece sensacional. Pocas líneas de figuras de acción pueden ofrecer, con permiso de la línea de Masters of the Universe Origin, que en su momento también valían entre 15 euros y demás. Ahora incluso suele, dependiendo de la figura que sea, ya están rondando la línea estándar, como bien saben, están rondando casi los 20 euros, ¿no? Pues nada, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este triple video unboxing. Denle like, comparta con los amigos coleccionistas, y de verdad, como siempre suelo decir, me quedo a la espera de sus comentarios. Recuerden, yo soy Recoil, y desde el búnker de Recoil me quedo aquí con estas maravillosas figuras de acción de Tortugas Ninja, en el cual ahora voy a disfrutar a tope jugando con ellas y ponerlas en poses de combate y en exposición. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo directo, lo que se tercie primero, amigos. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao, chao.